Presentamos Trocha Abierta. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Trocha Abierta a través de la gran cadena exitosa a nivel nacional. Me acompaña a mi derecha Martín González Barría, el licenciado Martín González Barría. Un poquito más arriba el licenciado Mélito González, un poquito a la izquierda el presidenciable Agustín Sosa Peñalba, un poquito más arriba don Hugo, el chamo. Don Hugo, se me fue. Capriles, don Hugo Capriles Maduro Chávez. No me metas ni Chávez ni Maduro ahí, pero bueno. Ok, ¿Cuál es el irrespeto con don Hugo? ¿Cuál es el irrespeto con don Hugo? ¿Qué pasa? Don Hugo, no permita eso, irrespeto. No, para nada. Yo soy Hugo el bueno, el otro es el que está en el infierno, ya metido ya. Oye, ¿verdad que sí? Que son tocayos, él tiene contacto allá con él. Y además él es Hugo Rafael, yo soy Hugo Enrique, así que ahí no hay ningún tipo de similitud. Tú eres Hugo Enrique, tú sabes que yo dije Hugo Enrique. Enrique Poder. Bueno, para que veas, Enrique Capriles Radonsky, me puedes decir. Radonsky. Mira, Panamá. Oye, ya viste que el Contralor él ya despertó. O está hablando dormido. la caricatura de Panamá. Mira, hay algo muy interesante que tenemos aquí que el compañero Martín González ha compartido. Mira, restaurantes en Panamá en el 2022 inician con 2.700 locales fuera de operación y con el peor mes de enero. Bueno, es que no se podía esperar otra cosa. ¿Sabes lo que son 2.700 restaurantes cerrados? Así como hay 2.700 restaurantes cerrados, tiene que haber 500 cosas acá, 100, no sé, floristerías, 50 talleres de mecánica, y así van sumando, y ¿qué va? Dicen que aquí no ha habido desempleo, que aquí no ha habido arreglo, el gobiernito dice que no, que todo va bien. Bueno, pero es que ahí justamente es donde se nota la crisis económica, justamente en el sector del comercio al por menor, en los restaurantes, todos esos locales. A mí me da de verdad tristeza pasearme por Vía España y ver toda esa cantidad de plazas con locales cerrados, con letreros que dicen se alquila, se vende, y esto es una constante. Un país donde digamos, el 80% es producto de la pequeña y mediana empresa, de la economía. ¿Cómo me van a decir a mí que esto no está paralizado? Sí, está paralizado. Ahí es donde se ve el reflejo. Ahí es donde se ve el reflejo de todo. El termómetro que usó Nito Cortizo en diciembre, en pleno auge, de antes del Día de la Madre, que tomaron una foto y él la replicó, una foto de álbum hasta la zapatilla del carro, y él dijo, la economía está en avance. Ahora vamos ahora, a esta hora, tomamos una foto también panorámica y que está vacío. Ahora, ¿qué va a decir? ¿Qué él va a decir? ¿No? Porque ese fue su termómetro muy eficaz. Así que ahora una foto con álbum vacío, ¿para qué va a decir él? Porque la economía está caída, pero para ellos esto todo está absolutamente bien. Sí, para ellos está bien, con todas las rebuscas y todo lo que están haciendo. ¿Cuáles rebuscas, Agustín? No hable insolencias, Agustín. ¿Qué rebusca? Aquí nadie está haciendo rebuscas. Están rebuscando dinero en los bancos, están trayendo plata para los bancos. Esa es la rebusca, traerla para. Ya. ¿Tú crees que ellos estén rebuscando? ¿Cuál fue la última que los pillaron? En la última que fuera grande. La que criticó, la última que yo me acuerdo es la de Zulay. Esa fue ganadora. Esa fue ganadora. Nadie ha dicho nada. Y ella tampoco, ella está calladita también de nuevo. Sí, todo se ha quedado ahí.
lo del Bueno, MIDA nunca exacto. salió, entonces también tenemos que es parte del show y amenaza. ¿Quién Bueno, fíjense entiende lo que pasó justamente que con López Obrador, que cuestiona la respuesta de Panamá sobre Salmerón? ¿Alguien entiende? Porque yo no entiendo qué es lo que es un Entiendo, tribunal de Nicolás, inquisición. yo entiendo, la Relaciones Nicolás, que Exteriores, estuvo habiendo algún nivel de presión de Ajá. diferentes grupos de la sociedad del Estado panameño por la Ajá. designación de un personaje por parte de la República de México para ser su embajador en la República de Panamá, de un Ajá. señor que presuntamente se le vincula o algún momento estuvo por algún tipo de situaciones de delitos, algún tipo de delito o la presunta comisión de algún tipo de delito con De acoso sexual, una cosa así. acoso de sexual. acoso sexual, exactamente, sí. Así que creo que es por ahí va la línea, porque a la canciller le preguntaron cuál había sido la posición de Panamá, si estaba o no estaba dispuesto a aceptar las cartas de presentación del señor como embajador de Ajá. México en Panamá, y ella contestó pues que simplemente ya había mandado la respuesta a México sin señalar en qué consistía la respuesta. Por lo que tú me estás diciendo, si ya reaccionó López Obrador, en ese sentido pareciera pues que Panamá no está aceptando la designación de dicho caballero. Dice que le llamó la atención que la Cancillería panameña esté respondiendo de adelantado, porque esto es un procedimiento en el que primero es el beneplácito y después pasa al Senado, indicó López Obrador en su rutinaria conferencia. López Obrador dejó entrever que Panamá se ha convertido en un tribunal de inquisición con su respuesta adelantada sobre la designación del historiador. Oye, eso está mal hecho, eso está mal hecho, eso está muy mal hecho. Basándose en las denuncias de sectores, van a haber tribunales como los de la Inquisición, agregó López Obrador sobre la respuesta. Muy pobres declaraciones de López Obrador realmente, ¿no? Él no tiene por qué Sí. estar poniendo en tela de juicio la opinión de Panamá y de ningún otro país. Lo que aquí se impone es simplemente que el gobierno panameño le dé o no el beneplácito, eso es todo. Si no le da el beneplácito, el placer, pues, bueno, es que el señor no puede asumir el cargo de No lo embajador. queremos acá. No lo queremos y punto. Eso lo ratifica el gobierno nacional luego de que este candidato presenta las credenciales ante el presidente de la República, con presencia de la Cancillería y ya. Pero luego de eso, pues sencillamente, si el gobierno no le da el beneplácito, pues sencillamente el hombre tiene que tomar el avión y regresarse a su país. Bueno, entonces Así que el de López sencillo. Obrador se quede tranquilo, ¿no? Claro, es que él no tiene por qué estar hablando, diciendo que el país es un tribunal de inquisición, Sí. ni nada de eso. Eso lo determinará finalmente el gobierno y ya está. Ahora, otro gallo cantaría si el gobierno acepta, después de todos estos cuestionamientos, al nuevo candidato y le da el beneplácito. Esa es la gran diferencia. Bueno, Es un exabrupto por parte del presidente de México. Es un exabrupto porque, Claro, totalmente. como bien dice, yo no soy el experto en relaciones internacionales, pero como bien dice, lo que le otorga el país que recibe, ¿verdad? La propuesta, porque es una especie de propuesta, el que recibe la propuesta, en este caso Panamá, tiene que dar un beneplácito. O sea, el beneplácito no es un juicio, ¿verdad? No es una investigación, sencillamente estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con que este señor venga a nuestro país a representarlo a usted, por alguna razón. Entonces, me parece que es un exabrupto porque aquí no hay un juicio. Aquí sencillamente, si es un beneplácito, digo, bueno, no sabemos qué dijo Panamá, ¿no? Aparentemente dijo que no, en base a esas presiones que no solamente se han dado en Panamá, se han dado en México. Eso viene varias semanas atrás de que se conoció que iba a ser designado este señor Salmerón y se había denunciado de supuestamente abuso sexual, de acoso sexual, ¿verdad? Él aparentemente, bueno, lo que poco que he leído, tiene algún tipo de cargos o es profesor en algunas instituciones en México, algunos colegios, algunas universidades.
y que habían denuncias de acoso sexual. Entonces, que si bien aparentemente no existe o no sé hasta qué punto se ha podido llevar un juicio en contra de él. Saben que México es uno de los países más corruptos y vamos a hablar ahora de Panamá, que también acaba de salir el índice de corrupción, donde estamos como siempre entre los peores países, pero definitivamente que aparentemente esto hizo un revuelo en México. Ya él mismo, presidente, se pronunció anteriormente con este revuelo que se hizo con estas denuncias y dijo, bueno, que él no conocía ningún juicio todavía en contra de él, ninguna condena, y en base a esa supuesta presunción de inocencia, que para mí en este caso no aplica, porque esto no es un juicio, no es un juicio, no es un juicio penal, esto no es un proceso penal, esto es sencillamente es una designación para un cargo de un embajador. Entonces, Un proceso meramente diplomático y ya, y exacto, listo. un proceso así mismo, un proceso diplomático, por lo tanto me parece un exabrupto que él esté hablando de esa manera. Yo pienso que mejor se hubiera quedado callado y le hubiera dicho, mira, Salmerón, vamos a mandarte para otro lado, ¿verdad? Sí, No sé, de pronto a otro paraíso fiscal, otra república bananera, porque allá ya no te quieren. Entonces, sí, ¿no? Entonces, algún país más dócil para ante México, ¿verdad? O un país donde no hayan muchos derechos humanos, donde no haya mucho feminismo que pueda denunciar este tipo de actos, ¿no? Así que me parece que es un exabrupto de parte del señor, del presidente de México, y que está totalmente fuera de tono. No sé qué dijo Panamá, cuando pero me se alegra que en ese sentido, porque la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo. Entonces no es cuestión Así aquí de es. que no. Ya está bueno. O sea, tú no puedes mandarme a mi país cualquier persona que allá tiene problemas o lo que sea, hacerlo, de pronto llega acá y viene con las mismas intenciones, ¿no? Entonces va a haber un problema exacto, y ellos gozan de inmunidad diplomática. inmunidad, Tienes un exacto. gran problema. Correcto, correcto. ¿Y qué se refiere a tribunales de la Inquisición? Así como de los tiempos, Claro, la cacería de brujas y todo los eso, y tiempos, o sea, la que nos Inquisición. está faltando el respeto. No, no, es que es una falta de respeto de parte de Total. AMLO. Totalmente, totalmente. Él no tiene por qué emitir juicios de valor con respecto al país al cual él está enviando el candidato. Así de sencillo. Acuérdate Esto algo, es Nicola, las relaciones de los estados se basan en la reciprocidad y el respeto. Y correcto, correcto. se manejan de mucho cuidado. Entonces, la respuesta de Panamá en el evento que estemos presumiendo de que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió una respuesta adversa, es decir, que no le daban consentimiento para que este señor pues fuese, no es más que el ejercicio del derecho de la libertad soberana, del ejercicio de la soberanía del gobierno panameño dentro del Estado panameño, con respecto a quien admite y no admite, no dentro de su Estado, independientemente de que el espacio que tenga asignada la Embajada Mexicana sea una parte o sea considerada como un territorio de los Estados Unidos mexicanos. Así que Panamá lo que ha hecho simplemente es el libre ejercicio de su derecho soberano. Que está bien. Está bien, totalmente de acuerdo. Oigan, ¿vieron la otra noticia? El Pleno de la Corte ratifica que Ricardo Martinelli goza de principio de especialidad. La vimos. Un día Bueno, antes de la audiencia Mi de... jefa también, antes de pero eso, también vieron un amparo que le mandé a Nicola, que no le admitieron a es que Martinelli y que donde él no quería participar en el juicio de New Business que se está llevando a cabo hoy o se va a llevar a cabo hoy a las 9 de la mañana, que le negaron, no le concedieron ese amparo y donde lo obliga a participar o a ir a ese juicio. Sí, Martín, es que ese mismo es. Lo que pasa es que la noticia le voltearon la cara y le pusieron como que la Corte admite que tiene, y la Corte no admitió que tiene. La Corte, en todo caso, no leí el fallo, pero por lo poco que leí, Yo le ¿verdad? mandé a Nicola, no sé si ese es el fallo y si ese es el fallo real. Sí, Habría que bueno, ver porque hay tantas cosas que tú tienes exacto. que primero Pero lo corroborar. poco Aquí hay es que una la misma, aquí hay una copia del edicto que sí, le pero es mandé a que Nicola y dice 105. La la suscrita misma, secretaria general de la Corte Suprema de Justicia en uso facultad le hace saber que la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomil, actuando en representación de Ricardo Martinelli Berrocal, contra el auto segunda número 89 del 16 de diciembre del 2020,
emitido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, se ha dictado una resolución donde el Pleno el 1 de diciembre del 21, en consecuencia el Pleno administrando justicia en nombre de la República no concede la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila en nombre y representación de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal contra el auto en mención número 89 del 16 de diciembre del 20. Así es, pero explico. El sensacionalismo del Panamá América te manda un titular y dice: Pleno de la Corte ratifica que Ricardo Martinelli goza del principio de especialidad. Ese es el sensacionalismo para que crear la imagen ante la faz del país que sí lo tiene. Pero ese sensacionalismo, Melito, pareciera ser un hecho falso. Sí, espérate, pero porque esa misma noticia, cuando yo la busco, al final, cuando yo la leo, al final dice: si bien es cierto que la decisión de los magistrados de la Corte no concede la acción de amparo de garantías presentada por el abogado Carlos Carrillo en representación del expresidente, el Pleno sí entró a debatir el tratado de extradición, confirmando que el mismo, en su artículo 8, contempla el principio de especialidad y desarrolla el alcance de la norma que establece que no se puede encausar, enjuiciar o castigar a una persona por un delito distinto por el que fue extraditado, explicó el abogado Luis Eduardo Camacho. O sea que es una pamplinada. Lo que ellos quieren crear es la sensación de que sí tiene el principio, porque ellos van a seguir insistiendo, porque de lo que poco que leí en la noticia, también como que por allí la Corte le dijo, bueno, que esto por aquí, esto por acá, y la Corte a veces te dice, no, este no es la vía, o este no son los mecanismos, o esto no se maneja así, o tiene que irse por la nulidad. Y por a ver, Melito, yo entiendo algo. El amparo iba dirigido a evitar, y me corrige porque estamos aquí especulando los dos. Yo no tengo el fallo en mis manos. Sí. Por lo que la noticia que le mandé a Nicola dice, entiendo que el amparo iba destinado a evitar que Martinelli se presentara el día de hoy en la audiencia preliminar del caso New Business, por el que está acusado de corrupción. Pero si el amparo no fue concedido, por ende, en función de lo que fue presentado, por ende, Martinelli tiene que presentarse al proceso de New Business hoy. Sí. ¿De dónde saca la otra situación? Y esto es como decía mi amigo Pepe Zamora, por debajo de la puerta te empujo un melón después que estamos hablando de manzana. Está buena esa. Ya, no entendí esa parte y sería interesante conocer. Sí. No, por eso te digo, ahí la Corte como que da a entender, lo poco que leí, reitero, porque no tengo el fallo y leí fue la noticia, y si buscan la noticia completa, da a entender entre lo que dice el periodista es que tendría que irse como una nulidad, más o menos. No quiero que esto se tenga que dijo que es así, no, que dio a entender que como que cabía una nulidad porque había un tratado que sí establecía un principio y que no sé qué, pero sabes que la Corte a veces te dice más o menos que esta no es la vía, te equivocaste, esto por otro lado, y cuando tú presentas un amparo, la Corte te va diciendo por qué lo acepta, por qué no lo acepta, por qué lo rechaza, por qué no lo admite, ¿no? Y te explica, ¿no? Entonces, vamos a ver. Bueno, tú tienes la suerte esa, porque yo últimamente he tenido unos amparos y un poco de casaciones que en mi vida a mí me habían rechazado casaciones, tienen casaciones laborales específicamente, sí, laborales, sí. Donde hay salvamento de voto de un magistrado, paralelamente el que más experiencia tiene en eso, salvando el voto, y el otro dice que no, y que no sé, a pesar de que la casación laboral carece de formalismo como la casación civil. Y te está diciendo, entonces después ahora resulta también que hay un montón de abogados en la plaza que parece que no sabemos hacer amparo, o no sabemos la técnica del amparo o los requisitos básicos de una acción de amparo, ¿ya? Entonces esto es interesante de esta nueva conformación de hoy por hoy de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Así es, bueno, yo siempre he dicho, como el dicho que reza cada maestrito con su librito, yo siempre he dicho cada juecito o magistradito con su librito, porque definitivamente hay criterio, y no es que estoy en contra, porque yo pienso que cada abogado, así como cada abogado debe tener un criterio, cada magistrado debe tener un criterio, y para eso está el tribunal colegiado, porque siempre debe haber. Pero el procedimiento es uno solo, Melito.
Sí, pero bueno, claro, pero la interpretación, ¿sabe cómo es la interpretación? O sea, y bueno, no vamos a seguir del tema porque ahí no acabamos Un, de las un falencias juez del sistema. y un fiscal Sí, sí, españoles interrogan a exministros panameños por caso Mercasa. Ese es un caso que yo no conozco. Yo no conozco el caso Mercasa. El juez y el fiscal español, acompañado de 2 administrativos de su despacho que llegaron a la capital panameña el pasado sábado, interrogaron este miércoles durante 4 horas al exministro y ex embajador de la ONU, Melitón Arrocha. El juez y la fiscal anticorrupción españoles Santiago Pedraz y Conrado Sanz, respectivamente, concluyeron este miércoles en la ciudad de Panamá una comisión rogatoria mediante la cual habían solicitado interrogar a 2 exministros panameños, Demetrio Papadimitriou, Presidencia, y Melitón Arrocha, Comercio, en relación con un contrato millonario de la empresa pública española Mercasa en el estado de Panamá 2010. ¿Qué les parece? Bueno, por eso te decía que casi todos los ministros y toda la gente relacionada con Ricardo Martinelli y el gobierno están siendo investigados, ¿no? Están siendo, sí. Sí. Mira tú, pero miércoles. es que por donde quiera sale un caso de corrupción escondido y olvidado, ¿no? Exacto. Y Pero, no solamente mira, interno, y no solamente interno, sino externo. Porque aquí estamos hablando de que el Estado panameño está cooperando con una petición que le hiciera el Estado español en atención a una investigación que se está haciendo por una empresa pública de la hermana República de España llamada Mercasa, que hizo inversiones en el Estado panameño con respecto a lo que fue en su debido momento la denominada cadena de frío. Que esa fue la cadena de frío. Ya. Se fue la cadena de frío. Claro. El escándalo de la cadena de frío. Ahora, yo me pregunto, ¿qué estará esperando la Asamblea Nacional? ¿Qué cosa, don Hugo? ¿Qué cosa dice que escuchó mal? No, yo pregunto, ¿qué estará esperando la Asamblea Nacional para ratificar el convenio de extradición entre Panamá e Italia, por ejemplo? Eso es un punto que la Asamblea Nacional ha debido dilucidar desde hace tiempo. Yo me pregunto, ¿qué intereses oscuros mueven a los diputados para que este asunto siga escondido en una gaveta dentro del legislativo, ¿no? Eso es un tema que de verdad sería interesante de destapar, porque existe el convenio vigente, el convenio de extradición, porque hay un convenio también migratorio especial entre Panamá y tiene que ver quién es italiano aquí en Panamá por el cual se puede omitir o aguantar ese movimiento. Sí, habría que... Martinelli es italiano, ¿no? Tiene pasaporte. Gracias por la respuesta. Gracias por la respuesta. Martinelli tiene pasaporte italiano. Martinelli tiene pasaporte italiano también. Mira, dice que Demetrio también. Chichi Barrio se quedó en Italia, disfrazado de italiano y ya es italiano. ¿Quién? Chichi Barrio. ¿Y él no está acá? Chichi Barrio no lo había agarrado. ¿Cómo fue la cosa? Se nacionalizó porque es italiano ahora. Mira, lo encontraron, pero cuando lo encontraron se dieron cuenta que no se había ratificado el tratado y no lo podían traer para Panamá. Él lo encontraron en la vía Véneto, en la propia capital italiana, y ahí se quedó. Estaba disfrazado y todo, con barba y que usando seguro y sombrero y poco de cosas raras. Y cuando le dijeron, hey, estás pendejo, si no hay tratado de extradición, chulete, yo con esta barba y esta vaina. Me quito esto ya. Pero dice que a Demetrio, en vez de estar en chor y chancleta allá en esos lugares por allá paseando tranquilo, si ya sabía que no iba a pasar nada. Claro. O sea que él no está acá en Panamá, ni lo agarraron, ni nada de eso. No, italiano. Es que ayer salió una noticia, antes de ayer, estos días en la prensa, que ya es italiano ya. Ok. Demetrio Papadimitriou, quien fue ministro de la presidencia durante los primeros años del mandato, no llegó a ser interrogado por la delegación judicial española. ¿Qué te parece? O sea que solamente interrogaron a Melitón Arrocha. Se escapó Papadimitriou ahí de la investigación de Mercasa. El griego. Lo que me llama la atención a mí es que cómo coopera Panamá con los estados extranjeros, pero acá no hace nada. ¿Cómo así? O sea, yo me imagino que para que haya ese movimiento
tiene que ver, me imagino, ustedes que son del derecho, Martín y Los letrudos, así dice en la novela, el letrudo son los estudiados. y que si se hace ese movimiento jurídico tiene que haber una aprobación del Ministerio Público o algo, no sé, eso simplemente es voluntario. Ellos llegaron a Panamá, siéntate ahí y conversamos jurídicamente sin problema. No sé, pregunto a los conocedores de la ley. Eso se maneja con Cancillería, ¿no? Porque es una asistencia internacional. Entonces caigo en eso. Lo que digo entonces que para los extranjeros somos eficaces, pero para la justicia local criolla, Exacto. cero. Exacto. Más que un problema de eficacia, es un problema de que tenemos que cooperar, porque Panamá es suscriptora de varios convenios de cooperación internacional en materia de cartas subrogadas, demás situaciones, documentaciones, y al final, si tú no lo haces hoy, mañana España te aplica la retorsión contra ti y te va a aplicar en atención al principio de reciprocidad que se da entre las relaciones entre Estados que hablábamos con anterioridad. Así que más que una situación de eficiencia, mi estimado Agustín Sosa, es una obligación producto de las diferentes convenciones aprobadas de cooperación internacional en materia de situación y persecución de delitos y aspectos yo sé que la respuesta iba a ir por ahí, Martín, yo estoy de acuerdo. Yo le puse aquí, fue un picante a esto, de que sí cumplimos con los convenios internacionales, cumplimos con todos los requisitos, porque si no, viene la retroacción, viene un montón de cosas, pero yo me refiero más que todo es cuando tiene que ver con el interno, no hacen los movimientos, no hacen las cosas que son necesarias, porque quieren dar a valer un convenio internacional y aquí en Panamá la justicia todos sabemos que está en manga por hombro y aquí no hay justicia. Entonces a eso me refiero. Yo sabía claro, que por ahí. Claro, lo hacen a conveniencia, sencillamente, pero de verdad que cuando estos países aplican el principio de retorsión, eso va, algo que no cumple Panamá, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Esa es la realidad. Ricardo Martinelli Camacho se refiere al proceso de los hermanos Martinelli de acciones políticas. Esto es Panamérica. Acciones políticas y amenazas. El secretario general del partido realizando metas, Luis Eduardo Camacho, adelantó detalles sobre la hoja de ruta de este colectivo y las actividades electorales previas a la contienda electoral 2024. Y atendió cuestionamientos sobre la situación judicial en la que se ha visto envuelto el expresidente Ricardo Martinelli y sus hijos, acusados de lavado de dinero en Estados Unidos por el caso Odebrecht. Camacho ante la pregunta... sigue leyendo. Camacho ante la pregunta realizada en el programa Mesa de Periodistas sobre quién es el familiar de alto rango mencionado en el documento judicial de la Corte de New York, afirmó que Ricardo Martinelli no tiene ningún proceso en Estados Unidos. O sea, le están preguntando cuál es la persona de alto rango y sale por otro lado. Él le preguntaron de qué color era el cabello blanco de Napoleón y dijo que era colorado. No. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Dice, ¿qué caballo? Exacto. ¿Qué caballo tú? ¿Qué caballo? Mira, yo no he visto caballo. Está bueno esa vaina. Está bueno. El habilidoso Camacho. El habilidoso. Preguntarle a una persona como Camacho de su amigo del alma. Ese hombre va a morir con la bota. Eso es inevitable. Es lo que yo sé. Ahora mismo están entrevistando a Ana Matilde Gómez. La están entrevistando a un canal televisivo aquí. Que dé su opinión con relación a Martinelli sobre el juicio. ¿Qué va a decir esa señora, señores? No, que él tiene que tener el derecho de justicia, él tiene que respetar las garantías procesales. No, ella no va a hablar eso, yo no lo estoy escuchando, pues yo me imagino porque la he escuchado hablar otras veces cuando le preguntan a Martinelli, ella tira con todo. Es lo mismo como preguntarle a Camacho ¿qué tú opinas de los hijos de Martinelli? No, esas cosas políticas. Oye, si tan confeso en Estados Unidos, ¿qué más quiere, hermano? Viene la respuesta, Agustín. Según Camacho, el caso de los hermanos Martinelli se basa en la investigación de los mismos hechos que se dieron en Panamá y la acusación es algo que no puede cuestionar. Pero lo que se puede cuestionar es que se diga sin pruebas que Ricardo Martinelli tiene algún proceso abierto en Estados Unidos. Argumentó que el proceso contra los hijos del expresidente, inició a base de cosas que mandaron desde Panamá. Camacho restó importancia a los cuestionamientos
Ahí hay una comunicación como de hay una comunicación como Hay un de teléfono marcianos. sonando por ahí que se escucha. Un teléfono No, ahí sonando. son como unos marcianos que Melito se comunica con unos marcianos Sí, igual eso que, viene, eso viene que como que Pito, de Marte, que Pito. como de, Son viene como, clientes de Mélito. Unos marcianos. En Clave, otro clave, 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 IT, clave, IT. clave IT. Dice, reiteró, les guste o no a los adversarios de Ricardo Martinelli, todo lo que salió sobre los hijos de acá, de Panamá, aseguró que de llegar al poder el exmandatario tendrá una excelente relación con Estados Unidos y verán con buenos ojos su gobierno. ¿Qué te parece? Audiencia New Business. Con relación al caso New Business, cuyas diligencias están a cargo de la jueza Valoisa Martínez, en la que se ha llamado al expresidente Martinelli para este 27 de enero en una audiencia preliminar, Camacho indicó que su presencia es algo que tiene que decidirlo la defensa del expresidente. Añadió que al consultar con los abogados, estos han señalado que indistintamente del derecho de especialidad que tiene Martinelli, todos le indicaron que no es necesario que éste tenga que asistir o se requiera su presencia en la audiencia. Afirmó que no accederán a ningún acto jurídico que pudiese interpretarse como una convalidación de las acciones ilegales que se están haciendo en contra de Martinelli. Amenazas contra juezas. Está largo esto. Pero bueno. yo no lo vería como un gobierno que tendría buenas relaciones con los Estados Unidos. Al contrario, yo lo vería como un gobierno arrodillado a los Estados Unidos. Totalmente. Porque, bueno, ya sabemos el caso de los hijos allá y cuando los hijos en algún momento, si se les ocurre develar el nombre del pariente que está vinculado a actos de corrupción, yo creo que la cosa se pondría color de hormiga, ¿no? Eso está por verse, ¿no? Porque todavía uno no puede estar adivinando qué es lo que puede estar ocurriendo, pero según como han venido ocurriendo los hechos, si Martinelli llegara a la presidencia de la República de nuevo, pues yo creo que esto sencillamente sería un gobierno arrodillado a los intereses de los Estados Unidos. Así de sencillo, ¿no? Esto haría más complicado todavía el proceso de los hijos en los Estados Unidos, precisamente por tener al padre como primer mandatario del país, de Panamá. Entonces, eso complicaría mucho las cosas. Digo yo, no es que porque haya llegado Martinelli al poder, las cosas se le van a facilitar a los hijos. No, yo creo que eso va a ser todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero ¿a qué te refieres, Hugo? ¿A qué te refieres, Hugo, cuando dice que va a estar arrodillado a los Estados Unidos? Si entiendo, me confundiste en lo último. Si entiendo que el arrodillamiento hacia Estados Unidos, señor presidente, es precisamente porque los hijos están allá y buscando un beneplácito para el beneficio de sus hijos, es lo que entendí al principio, pero me quedé hasta el final. Porque no. Porque si tú me dices está arrodillado, porque lo único que le dicen, necesito esto en Panamá, te ayudo con los hijos, venga, necesito para Panamá, con los hijos, venga, eso entendí al principio, pero al final va a ser complicada. No, yo entiendo que los poderes allá tienen autonomía total, pero quiero decir, ante la situación de precariedad de los hijos, en esa ocasión, en caso de que él sea electo presidente, pues serían unas relaciones muy complicadas, muy distantes, precisamente por el desprestigio en el cual ha caído para los Estados Unidos Martinelli y sus hijos, pues, y la familia. Recuerda que en Estados Unidos maneja intereses. Tiene que tomar en cuenta muy No, eso está claro. Y cuando hay cosas por intereses nacionales para los Estados Unidos, ellos mueven los cimientos para poder que salga a reducir ese dominio o poder de ellos en Panamá. Así que el tener la autonomía de cada uno de los departamentos de Estado o lo que sea en Estados Unidos puede pensarse, de que si hay una conveniencia estratégica para Estados Unidos en posición Panamá, ellos pueden hacer cosas con sus hijos. Claro que sí.
Así que, una porción de comida adicional. y que no, exacto, puede haber beneficio. Déjalo en una casa, preso, en su departamento en Florida. Muchas cosas se pueden dar y la orden se va a dar si hay un beneplácito en conveniencia estratégica para los Estados Unidos, porque siempre hemos sido un país, seremos hasta el resto del mundo, hasta que llegue Jesucristo, seremos un punto estratégico Panamá. Por eso es que los Estados Unidos no sueltan Panamá fácilmente en ningún sentido. Ellos todavía tienen presencia aquí en todo sentido. Situaciones que Panamá haga que vayan en contra de sus intereses, como el caso de Varela cuando se tiró al piso con los chinos. No vino Pompeo 2 veces acá a jalarle la oreja. Y no, porque ¿qué es lo que te pasa? ¿Cómo tú vas a poner a Pompeo, a la embajada de China en la entrada del canal? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Tú estás loco? Exacto. Bueno, a eso no viene. Si no le interesa a Panamá, ni siquiera ha venido Pompeo. Mover a un secretario de Estado para venir acá, para decir Pompeo, porque Pompeo lo dijo, ¿ah? No, yo vengo a conocer a Varela y conversar con él para una amistad estrecha, que por el paso por aquí abajo. Él vino a decirle a Varela, párame eso. Y lo tuvo que parar Varela. Bueno, ahí Juan Jované hizo un escrito que tengo aquí, dice, ¿realmente ha revertido el canal de Panamá? Mira, antes que tú empieces con el escrito del profesor Jované, eso de lo que acaba de decir Agustín es relativo por la separación bien marcada de los poderes en Estados Unidos. A eso me he referido, justamente eso me he referido. Recientemente la Corte Suprema de Estados Unidos puso fin al mandato de vacunación de Biden. Biden, el presidente, ordenó la vacunación a todo el mundo. Y la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos bloqueó el pasado jueves 13 de enero una de las medidas exigidas por el presidente Biden para frenar los contagios del COVID-19 en las grandes empresas, donde los empleados de las compañías con ciertas horas o más no tendrán que estar vacunados obligatoriamente ni someterse a pruebas periódicas para poder acceder a sus puestos de trabajo como estaba previsto a partir de febrero. Mira la magnitud de la determinación de la Corte Suprema de los Estados Unidos al frenar la determinación del presidente Biden en una situación que es igualita a la que nos copiamos acá recientemente, porque es la misma instrucción que se ha dado para todos los servidores públicos. Claro está, tú no tienes la Corte Suprema de los Estados Unidos o los integrantes de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que son los que integran la de Panamá. Así que esa situación la veo bastante lejana. Pero bueno, amanecerá y veremos, y hay mucha agua que corre debajo del río. Nicola, tú ibas a entrar con la carta del profesor Juan. Tú dices... para contestarle a Martín. Yo estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Yo lo vi en la noticia de que fallaron la corte sobre ese tema. Y eso está bien. Yo digo, en ese sentido, no creo que haya ese problema dentro de las leyes de ellos. Pero cuando tiene que ver intereses norteamericanos hacia Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué van a hacer ellos en Chechenia? En Ucrania, perdón. ¿Qué van a hacer en Ucrania? Defender a Ucrania. Que la OTAN va a defender. Ellos van para allá porque Ucrania tiene un interés que les sirva a Estados Unidos. Y por encima de cualquier cosa, Biden da la orden de combatir o ir a la guerra, vaya a la guerra. Porque son intereses. Eso es justamente lo que yo quería. A eso me refiero yo con el tema, perdón, a eso me refiero con el tema de Panamá. Si hay algo que estratégicamente necesita Estados Unidos y Panamá, Estados Unidos moverá lo que tenga que mover y lo va a hacer, porque lo va a hacer. A eso yo me refiero. Ahora, en el tema... Por eso es que yo hablaba lo que dice la Corte, lo que dice la Corte. Por eso es que yo hablaba de un gobierno eventualmente arrodillado a los intereses de los Estados Unidos, por tener esa posición de debilidad el presidente con respecto a los hijos en los Estados Unidos. Y cualquier cosa que sea para beneficio de los hijos dentro de su proceso, pues eso va a significar que Panamá va a estar prácticamente disponible para cualquier petición y solicitud que le haga Estados Unidos. A eso es que me he referido justamente. Ya, vamos a ver. La carta de Juan está un poquito extensa. Oye, me gusta eso. Yo voy a querer un sonido de esos de E.T. que hablan con E.T., que hablan la clave de E.T. Aquí tenemos, dice, índices de corrupción en Panamá no mejoran desde el 2012.
Los niveles de corrupción en Panamá no parecen mejorar desde 2012, cuando el país fue incluido en la medición del índice de percepción de la corrupción IPC en Pública Transparencia Internacional, que publica Transparencia Internacional. Según el informe de IPC, para el 2021 estos niveles de percepción en el sector público siguen estancados. Panamá obtuvo la calificación de 36 sobre 100, siendo 0 la más opaco, corrupto, y 100 lo más transparente, limpio, ocupando la posición 105 de 380 países en el rango mundial. Esta calificación coloca al país nuevamente por debajo de la media de la región americana de 43 sobre 100, siendo los países mejor calificados de la región Canadá 74, Uruguay 73, Chile 67, y los peores evaluados de Nicaragua 20, Haití 20 y Venezuela 14. O sea que nosotros estamos por ahí. En comparación con calificaciones anteriores, en la última década Panamá ha estado fluctuando en el promedio de 37-100, bajando, subiendo 1 o 2 puntos. O sea que seguimos fatales. En corrupción estamos muy mal internacionalmente. Cuando el Fondo Mundial dijo, y eso lo dijo, supuestamente lo dijo Nito Cortizo, cuando dijo que yo no sé... ¿Quién es Nito Cortizo? ¿Verdad? El fantasma, el desconocido, porque la verdad que no lo conozco. Pero, Sí. ahora, esto sí lo voy a decir en serio, que el Dios poderoso le dé sanidad y fortaleza a su esposa, porque realmente una cosa es política y una cosa es humanidad, que le dé la bendición para que pueda salir sana a su esposa de esta situación. ¿Y qué le pasó? Ella tiene COVID y él está en cuarentena. Y Tiene COVID. Sí, COVID. sí. Entonces, pero sí salen, todos están saliendo de los micrófonos. Hay que corazón, y lo digo de corazón, lo mejor, y que la bendición de la sanidad del cielo le venga a ella y a Nito no le pase nada tampoco. Él comentó a toda luz en la asamblea el año pasado que el crecimiento de Panamá iba a estar por el orden del 10-12%. ¿Ustedes se acuerdan de ese discurso? Más o menos. Él dijo que había un crecimiento, yo no sé por dónde. A eso él le da voces, pero a estas cosas no le da voces. Ni dicen absolutamente nada, porque yo puedo entrar en el detalle que el que calla otorga. ¿Por qué? Porque si estos organismos internacionales están evaluando y son organismos creíbles hasta cierto punto, significa que nosotros estamos bajo una posición muy, muy, muy mala, y es donde yo digo que los mandatarios tienen que también salir a la palestra, así como nos metieron en la OCDE, en las listas negras, que ahí salieron corriendo a defender y todo lo demás y a hacer lo que ellos quieren para que nos mantengan. Entonces así mismo tienen que decirme acá, salió esta posición, vamos a tener que ver qué está pasando, pero eso no va a decir porque aquí hay una rebusca de fondos mundiales hacia Panamá grande. Ese es tu querido presidente. Fíjate, Nicola, Agustín, ¿cómo no va a estar Panamá en un nivel tan desastroso a nivel de transparencia, por ejemplo? Cuando transparencia es poner a disposición del público, de la población, la información sobre las actuaciones de la administración. Sí. De manera permanente, de manera comprensible, completa y oportuna. Y porque transparencia es un componente de la gobernabilidad. Sí. Y eso implica gobernar expuesto como vamos a ver, como una vitrina, pues, ¿no? Al escrutinio público. Y eso es justamente lo que hace un gobierno realmente transparente, o sea, rendir cuentas. Y esto es lo que menos está ocurriendo en Panamá. Fíjense que ayer anunciaron en la prensa que la deuda, el gobierno aumentó la deuda en $13,000 millones. ¡Ay, qué locura! Estamos hablando de que el gobierno llegó con una deuda de 26,000 millones de dólares y ya la montó en 40,000 millones de dólares. O sea, esto es una cosa de locos, ¿no? Y aquí es donde está precisamente la transparencia. Bueno, ahora es que vienen luego con la cuestión de la pandemia y todo eso, ¿no? Pero realmente haber elevado la deuda en 26.6 millones, por ahí es que leí, en 2 años y medio. Esto de verdad creo que nunca se había visto. Nunca. Bueno, y esa medición no es otra cosa que ratifica lo que nosotros hemos venido haciendo acá los últimos meses, denunciando
toda esta corrupción de este gobierno. Correcto, Así correcto. este índice de medición no nos ha dejado mentir, al contrario, es una ratificación, como el otro índice que se pasó de avalúo del presidente, que estaba fatal al nivel de casi de Maduro. Y bueno, es una realidad que estamos viviendo y no de ahora, del 2012, y es desde el 2012 porque se empezó a medir desde el 2012. O sea, y no somos los panameños los que estamos midiendo eso, esos son entes internacionales. Transparencia Internacional. Transparencia internacional, sí, sí, correcto. Así que Panamá no ha mejorado ni va a mejorar, lo habíamos dicho. El actual mandadero es un mandadero que responde a los intereses de siempre, ¿verdad? Y él no va a hacer nada para eso. Él lo único que va a hacer es pagar publicidad, ¿verdad? Propaganda, ¿verdad? Donde sus asesores dicen, mira para acá, mira para allá, di que todo está bien y todo está bonito, y no va a hacer más nada porque eso es lo que él sabe hacer. Mira la cámara, da la vuelta, mira la cámara por aquí. No, y lo triste es que él habló en campaña del tema de la endeudamiento, cómo nos endeudaron, que no sé, o sea, habló tantas sandeces, lo digo de esta manera, porque el hombre dijo, habló hasta eso en su campaña. Han endeudado el país por los actos de corrupción que no sé qué. Mi gobierno no va a hacer eso, mi gobierno. Ahora la excusa ¿cuál es? Pandemia. Esa es la gran excusa, la tienen que para el final. Escuchen lo que estoy diciendo. Al final va a ser, la pandemia nos fregó y Varela nos dejó arruinados. Bueno, es que ya lo están diciendo. Claro, no, es que lo que pasa es que él sabe, porque él tiene que comenzar a armar en la mente de los humanos panameños y extranjeros que vivimos aquí, que él no ha podido hacer más allá de lo que él ha querido dentro de campaña, pero sin embargo, tú escuchas cuando fue a dar su discurso de enero, este mes, que dijo, estamos 200 millones, 30 millones, 80 millones, 20 millones, 200 millones, o sea, aquí no está pasando nada, pero la excusa barata que va a tener este señor es precisamente esa, la pandemia. Primero, alrededor del país supuestamente arruinado, y la pandemia, y de esa se van a agarrar en todas las entrevistas que él pueda dar cuando sea expresidente de la República. Va a decir lo mismo, porque no hay otro argumento que él pueda usar para decir que no, yo no lo hice por fe. Es que él hizo énfasis. Pero es que no van a tener otro argumento, lamentablemente. Hizo énfasis en este último discurso, en esta última intervención que hizo, aparición. Recuerden que estamos en pandemia, hemos estado en un estado de emergencia, hemos estado durante todo este tiempo con este problema del COVID. Toda la cosa, como quien dice, ténganlo presente que nosotros, chuletas, no hemos podido hacer, como quien dice, no hemos podido hacer más porque esto nos ha jodido. Pero mira, dice que agarraron... Ténganlo presente porque, y lo vamos a tener presente porque este estado de emergencia, esta pandemia, lo que ha hecho es facilitar la corrupción y que puedan llevarse todo el dinero que quieran para su bolsillo. Exacto. Porque en estado de emergencia no hay investigación, no hay contralor, no hay nada, no hay el man de la moto. Póngale 5 melitos de nota, por favor, pásalo de año. Está bien, excelente. Operación Fisher dice, más funcionarios entre los aprendidos. Hay un familiar del cabecilla. La segunda fase del operativo, que incluyó la detención de funcionarios de la Asamblea Nacional, la Autoridad Marítima, la Caja de Seguro Social y el Metro de Panamá. La segunda fase de la Operación Fisher tiene la finalidad de desarticular, aprendieron a 14 personas, están relacionadas con cuentas bancarias, decomisaron carros, esto fue en Colón, Panamá, Panamá Este y Panamá Oeste. Tienen diferentes tipos de documentación que le permiten descubrir y poder vincular a las 14 personas que fueron aprendidas la mañana de hoy, que se encuentran directamente relacionadas con cuentas bancarias, transacciones en efectivo, para la obtención de bienes como embarcaciones, vehículos de alta gama, residencias, fincas y apartamentos de altos costos, comprados al contado. ¿Qué te parece? Al contado, qué sabroso. Al contado. Qué mango. Entonces, eso es de la Operación Fisher. Y lo otro que sí me deja aquí, que dice que es un comunicado de la cadena Justo y Bueno. Quiero que sepan que la cadena Justo y Bueno tiene de deudas. Chuleta, había entendido que eran
billones de dólares, billones de pesos. Yo dije, ¿quién va a comprar algo tan endeudado? Tiene 1.5 billones de pesos colombianos en deuda. No sé cuánto equivale en dólares, pero una falsa alarma. Vivieron entre 4.000. Entre 4.000. Es que esos números de billones yo no los sé manejar, Agustín. Yo no sé si usted sabe manejarlo, ya que está ya con Nito Cortizo manejando. Es 1.8 entre 4, nada más ponga ahí, le va a salir 1.8 entre 4 y le sale. Vamos a hacer el ejercicio. 1.8 entre 4, 0.45. Eso es un número que no comprendo. Bueno, llegamos al final del programa. Don Hugo Santaromita, muchas gracias por estar con nosotros. Licenciado Martín González Barría, muchas gracias por estar con nosotros. Licenciado. Hoy a Panamá, no has dicho nada, que vamos a ganar, vamos a perder. Melito, lo sabía. Cuéntame. Dime. Sí, estoy viendo que estás dando mucho tiempo para la publicidad. Seguro que tú estás llevando el cronómetro ahí, porque entonces... Tengo 51. Faltan unos par de minutos. 9. Faltan 4 minutos más. 4 minutos más. 4. Vamos Dios quiera que ganemos y aunque esto nos sirve también para olvidarnos un poquito de los problemas nacionales, es un placebo, ¿verdad? Y es lo único bueno que tenemos por el momento, aparte de la propaganda que hace Nito Cortizo, que ellos es lo único que trabajan. Parece que también la selección está haciendo el trabajo, ¿no? Porque estamos bien, estamos caminando bien, ahora somos temidos por los ticos. Y bueno, sí. Incluso en un medio, los periodistas de Costa Rica han hablado pésimamente mal del equipo de Costa Rica y dicen que Costa Rica pierde 2-1. Así han dicho los ticos, que Panamá pierde 2-1, Costa Rica pierde 2-1, parece que ahí el equipo tico está como, no se está pasando por un momento difícil, aparentemente, de acuerdo a la conclusión de los periodistas, por el cual ellos creen que van a perder. Bueno, amén para nosotros que ganemos 2-1, para poder ya amarrar más ese pase a Qatar. Ahí hay dos cosas con relación a Costa Rica. Costa Rica viene malo hace un par de años, un año atrás que más, no sé si desde antes de 2019. Ahí han pasado como 2 técnicos. Ahora llegó un técnico, Suárez, que me parece que es buen técnico. Creo que él dirigió una vez a Honduras y de Honduras fue bueno. El que era bueno era aquel llamado Pinto, ¿se acuerdan de él? Sí, Pinto, sí. Gustavo Pinto, muy bueno. Ese fue el que hizo un Costa Rica impresionante para allá, para el Mundial de Brasil. Para el Mundial de Brasil, exactamente. Sí, que no sé qué pasó, pero fue tremendo, ¿no? Bueno, le mandamos buena vibra entonces a Panamá y que esperemos que... ¿Cuándo es el juego? Hoy a las 9 de la noche. Hoy. A las 9 de la noche está Melito, que se quita la camisa, que suelta las botellas de champaña, que prende fuego artificial. No acepta ni Yapi a esa hora, ni Yapi acepta. Ni Yapi acepta. Vamos a estar pendientes hoy en el juego, le deseamos todo lo mejor, y va a ser en Costa Rica, ¿no? Y además que hoy cumple mi hija más pequeña. Le deseamos muchísimos felicidades. Años más de vida. Con salud, prosperidad y que el futuro sea promisorio para ella. Y mucho billete en el futuro. Claro que sí. Bueno, lo que llegamos al final, le deseamos todo lo mejor también a Panamá. Estaremos pendientes a ver cómo va el resultado de mañana, las apuestas, cómo quedaron en el equipo de Trocha Abierta. Muchas gracias, Agustín Sosa Peñalba, también con nosotros, y licenciado Melito González. Quedan en compañía de Miguel Antonio Bernal, el profesor Miguel Antonio Bernal, el programa Alternativa a través de la gran cadena exitosa, a través de YouTube y Facebook, las redes de Trocha Abierta Panamá, y a las 4 de la tarde por etvpanamá.com. Muchas gracias por la sintonía. Hasta mañana. Hemos presentado Trocha Abierta